Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del canal Just Biker, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a conocer los elementos de existencia, así como los elementos de validez, ello en cuanto a los requisitos que debe de tener un contrato, dando por cierto continuidad a lo referente a esos temas de los contratos. Y si quieren conocer del tema, no se vayan y que venga la intro. Nosotros en videos anteriores ya hemos definido lo que son los contratos y los convenios en el sentido amplio y en su sentido estricto. Y por cierto, si no lo han visto, corran a verlos. Entonces, continuando, bajo el entendido de que ya conocen el contenido de los artículos 1792 y 1793 del Código Civil para la Ciudad de México, ahora sí podemos entender lo que es un contrato y señalaremos sus elementos de existencia y los elementos de validez. En primer lugar, hablaremos de los elementos de existencia, que también, por cierto, son conocidos como elementos esenciales con los que podemos concluir que sin ellos no existiría el contrato y sin ellos el acto jurídico no puede ser iniciado. Pero ¿cuáles son esos requisitos que deben de satisfacerse para que existe un contrato? Pues el primero de ellos es el consentimiento, el cual, a palabras de Gutiérrez y González, lo podemos tener como el acuerdo de dos o más voluntades sobre la producción o transmisión de obligaciones y derechos, y es necesario que esas voluntades tengan una manifestación exterior, pudiendo de ello advertir una fórmula peculiar que podríamos señalar como V más V es igual a C, que se traduce en voluntad más voluntad es igual al consentimiento. Claro que ello es para el caso de que sean solo dos sujetos los involucrados, pues si son tres los que se involucran, se puede decir que la fórmula quedaría como V más V más V es igual a C, y así sucesivamente. El segundo de los elementos de existencia es el objeto, el cual lo podemos dividir en dos, el objeto directo y el indirecto, siendo el directo la acción o conducta que se traduce en un dar, en un hacer o en un hacer. Muchos por ahí agregan el tolerar, mientras que el indirecto es la cosa o el objeto por el cual surgió la obligación. Hay un tercer elemento que se agrega a esos dos que ya hemos analizado, sobre el cual, por cierto, pesa una controversia de si eso no es, pero ya lo dejo a su criterio. Y dicho elemento es la solemnidad, que podemos definir como el conjunto de requisitos legales para la existencia de un acto jurídico al que la ley le da el carácter de solemne. Debo destacar que son pocos los actos solemnes que aún podemos encontrar en nuestras legislaciones. Sería bueno citar entre ellos al matrimonio y al testamento. Ahora vamos a pasar a los elementos de validez, que son cuatro: la capacidad, el consentimiento, que esté libre de vicios, o la voluntad libre de vicios, la forma, la licitud del objeto. La capacidad, nos dice Juan Palomar de Miguel, que denota la aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones, o facultad para realizar actos jurídicos que sean válidos y eficaces. Y en el derecho civil es la aptitud general para ser sujeto de derechos y obligaciones en la esfera del derecho privado. Quisiera agregar que la capacidad se divide en dos: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La primera hace referencia a
la titularidad de los derechos y a la sujeción de las obligaciones, mientras que la segunda es la posibilidad de ejercer individualmente o sin un representante. Ello en cuanto a los derechos o solventar y dar cumplimiento a las obligaciones. Y se preguntarán con mucha razón cuál es la diferencia entre capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. A lo que yo puedo responder que mientras la capacidad de goce señala que cuando eres concebido o ya has nacido eres titular de derechos y obligaciones, la capacidad de ejercicio por su parte se traduce en la facultad para poder crear, modificar o extinguir los derechos y obligaciones de los que se es titular. Resaltando aquí lo que señala el numeral 23 del Código Civil de la Ciudad de México, que bajo una interpretación a contrario sensu, nos dice que la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, excepto cuando la persona se encuentra en un estado de interdicción. Ahora sí, pasamos al consentimiento libre de vicios, que se puede estudiar desde 5 conceptos: el error, dolo, la lesión, la violencia y la mala fe. El error no es otra cosa que una falsa percepción que se tiene de la realidad. El dolo lo podemos definir como todas aquellas artimañas, trampas o artificios que se utilizan para que una persona caiga en el error. Por su parte, la violencia se encuentra cuando se utiliza la fuerza física o amenazas para que una persona celebre un acto jurídico. La lesión, en materia civil, por supuesto, es cuando una persona se aprovecha de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria, obteniendo con ello una ganancia excesiva. Por último, tenemos a la mala fe, que se da cuando una de las partes sabe que existe el error y a pesar de ello no hace nada para sacar a la otra persona del mismo. Y como se mencionó, el tercero de los elementos es la forma. Tal y como lo manifestamos en videos anteriores, no es otra cosa que dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la norma en cuanto a la celebración del acto jurídico o a la manera en la que se plasma el consentimiento. Un ejemplo de lo que podemos tener se da en el contrato de arrendamiento, el cual debe de ser llevado a cabo por escrito. Por último, tenemos que el objeto debe de ser lícito, no olvidando lo que comentamos hace unos momentos, que el objeto puede ser directo o indirecto, señalando que algunos doctrinarios agregan que el objeto, además de ser lícito, debe de ser posible y por tanto dentro del comercio. Y de ello podemos poner como ejemplo que nadie nos puede vender el cielo, la luna o las estrellas, ¿no? O algún monumento, o contratarnos para darle una golpiza a alguien. Y pues hasta aquí con el tema. Ya saben, no olviden dejar su like, compartir, suscribirse y dejar un bonito comentario. Por cierto, no quiero cerrar el video sin antes agradecerle todo el apoyo que he tenido y dando cumplimiento a la palabra. En el siguiente video explicaré la temática que se ha de seguir para el sorteo del libro que les prometí. Y la frase del día de hoy es: todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje para perseguirlos. Y ahora sí, nos vemos.